Isha pamba, Eisha papeina, coina, na ame ayuma, weruma PM pende programa. Yendo el programa entero vetiva pejano, bajira vagina, atura hermano pera, aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoibe, peina y pita sope, ahí me llega a pende quiere a pende nivel, ambos asau, ma PM PTI, abrazo, rompe espalda, peisa ya jarigui, edición número 416 de Cagatura hermano pera. Tejina más 59598516297 y en el Pumburipo Pewa ya hoy mema en disposición de que tu amuecha peje sayo pu peje sacutu peje saño pumija ya pembuma pende yejaimi pende ye pumika tu amuecha ye moi yiku putu pelomita los hermanos fuera japeisha pembo pende ye porandumi tenaka tu pende ye mongetami ha ape ya mbo pipi dañanere embeja ayamumbe eba pe jaira tenamba eba pe ñe pumio perucara cae. Bueno, oye, te imaginas que Pastor Sergio que debe a pensar ella pujar ñande cotembia pumina sistema radio WhatsApp pilo mita ñande en tu paite hina pe ko programa a pesar ve yo ya puñan de video mite shana anga muy a imagina pe allá hupi ya o Facebook o YouTube a pe lo entaño mungo repaitemo hoy a tema abuye que entero vete a ver pese ya muñe punu y uma ya haña de envía poco aragua a magma baña de la pizza fuera mozambique ña de envía poco por piete redes sociales rupi vea ve ñan de año ambarete pona abrazo rompe espalda que entero vete a ver abuye que fuera a peina nei ya acá tuve seina y aguloita a imagina ñemo y coye cupiti baña de día ñemo que tabe hombo un mensaje oye oje no yo macatu alguno le aña atende otro en de catu y pesa ya hasu pesa yo urgente lento catu y goña atenderse por favor urgente inde alguno le mensajito ves ya pota ya en tu manda alguno ves oí moverse oí impresionante para esa para o despertarlo mitad opal pe algunos oye pues a formal más ahí porque chico se cuadamos pata con interesante te hija cierto tengo la Biblia bella tengo la evidencia hombre usé más pues hoy botar la iñangiruquera la hermano de congregación mío y pa con ambas a veces yo golpea y mí porque no endulcé y supe algunos de los endúa bueno pea pecha tanto oír que se por experiencia también me ha gesta tapisa oña cotembia pope ha coñemitun ñan de yara peguape ha otuviajina sendieco anga con yekua puna ñan de yara ye hai pegua ese que sí hebrea y teibi están hoy tapizar pecha y coajese o y miembro de congregación oye retirar su porque no entendéis con ambas es hoy moala y pastor oye wipaye equivoca pani o esa cabeza vieron su vez algunos pe o explica jabe su vejina pe pizarrón pe o escribir su vejina o esa caja más es la verdad a pepe y posi o pun oye retira me retiro de la congregación o sea esas personas se van, se hasta metí cosas. La ojoma orecoma hoy decidido, pensado, planeado, craneado. Oye, retira tajande de winde yo como hay hoy. Vaya o máquina vamos iba ni pepealo y cogati se no y tapizamos use pastores. O sea, amigos y explicado yo como la pizarrona explicar y pues sí, lo mismo tengo que oye retirar base te hijo. Pero mi hermano querido, esa persona ya se fue con esa decisión. ¿Por qué el resto no se retiró entonces? Si la enviaron de ella y paite le explicaba su hijo. O sea que algo no entendemos ahí, integuro, algo muy de mandar la excusa la tiempo posible. Era una coartada perfecta la de tu jamaica. Oye, un murió oye retirar ojo el ojo se jale. No usted pues sube. Oye, ¿qué sube liga vecina? Oye, sube la de abandonar la fe verdadera ahí que jala judaizante, una mentira. Vaya pico mi otro entendeja la y supe increíble o mía. El pepe que me ende más en cuenta va por
Algo se oija ea cointe pm la pea copecha taja, pea con remanente venguarante oijina. Y hoy vea multitud de cada congregación tradicional peguaycha la atira lo mitad acetatan de pea porque hoy más hay ahora como información religiosa mal interpretada, mal fundada. De esa causa eso la verdad golpea a algunos que golpea o pe golpe hoy puru como molde oña firma algunos a tu oye golpeada o pe golpe hoy puru como herida oye retirando heavy ojo yo escala peja entendés a huesa pe hoy pe congregación pe chagua yinte ojo calle pero bueno va ya pues dañan de gonda ya escuela pues un ajeno ya decidí en veces escuela allí ya por la catua o paiseo pa porque te digo ahí a ver con contacto y tengo en un grupo estoy trabajando con muchos pastores. A eso vio las escuelas un tendeo allá a la y miembros escuelas no tenemos ahí. ¿Por qué le respetaban al pastor cuando estaba enseñando esas equivocaciones? ¿Y por qué ahora que el pastor le quiere enseñar algo correcto, algo bíblico, me empecé a pedir la de pastor y judaizado ya voy paja que pega que amo? Al revés, qué bárbaro eso. Y bueno, fuerza a los hermanos pastores que están estudiando la exégesis hebrea y por el cual una lucha divina congregacional. Pero me dije, me van a hacer un juicio, tipo juicio, concilio, para refutar la. Te dejó ese amigo en presentar, yo, güey, a ni que yeti. Ahora, ¿qué va? Es de pico en Montapamba, es la congregación belande en juiciata y ¿de qué te van a hacer? Si es refutación escritural o demostrar falsa doctrina, andate. Era la Biblia, acuerda, ABMC, compañero. Coge el número de teléfono ahí en el concilio, ahí donde te van a hacer la interrogación, brillan de la eso acuerda, a veces ahí ti hermanos se apoyada. No por la verdad. Ya defender la escritura. A ni que ya se ya ponga no se pone ahí, güey. Encima el tema era la Trinidad y el bautismo. Los dos puntos de oña vergonza y que porque no recoge está ahí elemento escritural ni archivo ni documento ni nada. Solamente mala interpretación que indica tu mayo fundamental de la encaraponado. No vaya a tener miedo de eso. Confrontar y bueno, si no te aceptan esas verdades, bueno, retirar tranquilamente. No, si amigos, si los únicos que están de la nemba emiante de puta por no perieje inde y que es escuela mediante la congregación de coanga peche ahí. Algo tener de la congregación y está pensando retirarte o ellos mismos han en contra de porque coaco amba en Ñepunures en Duja de compartir la grupo, veja no gustáis su escuela, no gustáis la de superior escuela. Y si vos estás como encargado o algún pastor en la congregación y te van a echar, bueno, devolver lo que es de ellos. A la nembae. Ni oñe mojo hasta se y hoy hacen de vida aún lo que no le pertenece también. Porque si no, no hay por ahí. Así es que fuerza. Estoy recibiendo a estos hermanos pastores que están con este problema. No, y ese es normal. Yapoti concilio le llaman a todos los que te dan la cobertura, le llaman a los maestros de la palabra, pues yo ya puedo ser, pues yo ya puedo ir a los teólogos, a los pastores superiores de las congregaciones y apego ya pone la sea al menos ahí. Va eren de epean, va eren de conjundice la iglesia, vende enviado de Hachatán, y qué moín de peche. Entonces ahí vos le preguntás exactamente por qué te dicen así y cuál es el punto en el cual ellos dicen que vos estás errando. ¿Sí? Si es posible, sea eso fuera bueno. Vos punto también la peñimongueta sea. Pese avisando a Cato sea preparar la defensa con anterioridad, si son tan amables. A tal día, tal fecha la concilio a bebé cota la debates a bebé y ese mascaratas y se bebé ya sacata la más bandejas. Y bueno, el tema de Trinidad y bautismo. Para empezar, dice. Entonces lo que ustedes pueden hacer es preguntarle a ellos, bueno, ¿cuál es el motivo?
Si cuándo van a hacer el pende en carata, la pende refuta jamás, hay por anducho cuaramba el tema pa, allá ya preparar, hermano. Sea PM disponible la fecha pe ya pota, ya te teréis la versículo bíblico ya preparar, ya inventar la PDF, ya estudia poner y que todos ese jambo, ego añane hermano, pues hoy a lo mejor y se lo suite la doctrina, ciertamente esta doctrina va a equivocar y que ya es acá, yo fuera con las escrituras. ¿Sí? Y vamos con el poder del Espíritu Santo, no con soberbia, no con aire de orgullo. A la entendese mío, entendeta. De este grupo que me hicieron ese juicio, y es a mí, vos sabés que ni uno vinieron, ahora están estudiando. O Kim, Baite y Cuey, hasta ahora no me están presentando la segunda parte, la respuesta a la defensa en la cual se comprometieron, por lo cual ese debate se suspende porque falta de argumento de ellos, no del mío. Perdieron ese debate, algunos pastores teólogos reconocieron. Había otro tema que era el día de la resurrección del Mesías. Y bueno, pues yo discutí entre las escuelas llegantes. Entonces, las exponentes dejaron buen argumento, buen versículo bíblico, con archivo, documento histórico, era japaitiana oiga. Anda y por ahí, yo tengo revelación, me reveló el Señor que pea que amó, no. ¿Qué dice la Escritura? Y si esa parte porque a mí me presentaron argumentos bíblicos adulterados, y charecó los documentos, pero ya adulteraja, tengo las versiones más originales, inclusive de algunos versículos, y ellos no presentaron evidencia. Ellos querían presentar ese versículo falsificado como inspiración divina. Pero evidentemente algunos versículos contradecen y las escuelas de IAB. Entonces, pesan de golpear. No es cosa, es que jamás a J hay poner reprendeta a se tan de demonio, me hago cuál es inte. Porque a mí no me deja desafiar allí, allí oí algunos. De desafío en el buen sentido de la palabra, de que si realmente yo tengo demonios antimachía, que oren por mí, que me citen en un concilio de pastores, a todo orar y que ya sepan la espíritu demoníaco añe manifestar para pedir que la escritura. Ya esa puede para manifestar la espíritu de engaño. Ya esa más para engañado. Y vuelvo a decirle a los que están así, dudando de mí, si hay libre, pendescaro de disposición, ve. Ahí pones esta hermano en carata, en juiciata, ¿cómo es que me dijeron? Llevarle a debate. No es un juicio, o sea, ya expresaba ahí nada. El juicio ya es algo, no tiene nada que ver con, sí, es un concilio para aclaratoria, un debate de doctrina escritural. Y eso es lo que más se hace. Y se tiene que vender y retractar, o sea, lo que se antes de Haisha Curipesha, la se allí equivocaron, pero ganaron la debate, ellos elaboran un documento, sea firmado el documento, sea perdeja allí equivocada, güey. Y si puedo, tengo que hacer un audio para que se reparta en las congregaciones. Y ellos no hicieron todavía hasta hoy eso. Ni una vez ni de ningún pastor que entramos en debate no escucho yo eso. Amba eres la gente y ya bocata guriuga. Se no hace problema y la ya pues o sea, cuando te veo ya menos hay equivocar tal parte, tal versículo, tal edición. A mí me topado un iba. Pues avisar a mí, pues ya sé, esta edición se reconocer públicamente. Aunque por algo la término de la yajala ya tiene acuerdo, ese no hay ese problema. Si vamos a tener un debate conciliar, aclaratoria escritural, bueno, pero lo que ustedes exigen de mí, si ustedes pierden, ustedes tienen que hacerlo también. Cuando letra de ata, ustedes llaman ya pota ahí, con vuelta a beguri, se dan ahí en cuenta, ustedes hacemos acuerdo ya pota ahí, más obvio. Entonces no tengan miedo de esas cosas. Si se les cita que tienen que ir en un concilio o si tienen que ir en una reunión pastoral, en una reunión aclaratoria, no sé cómo le van a llamar acá. Pejosa mío, pero ojalá vender escritura, pues ya preparar con tiempo. ¿Sí? Para ir por andando en Ediana y con ese tiempo está preparado ese argumento.
porque así tiene que ser. Y ellos tienen que entender eso. Jao perder no perder cuando ahí la debate y cuál jao reconocer upe término ja pero hipotan de ella po perder donde con anga en su peico peica tuta pe ya po la pe perder más no hay. Pese ya pota con anga bien lo mira. Bueno, se con anga la pastor cuera. La menos añete arecola espíritu de engaño, antimesía, falsa doctrina. Ajata se la vende congregación pe allí que tal la concilio. Pe orata se veje. Pero upei permite esa oportunidad ya debatían más la escritura. A pepe ya esa tamaba la se no es el problema, no esa demonio no está así. Esa ni manifestaba pepe a observa si la demonio. Al menos hoy on senta. Pero pepe que está escritural, ve. Y muy está pizarrón, pepe de alguna forma la hermano fuera toda la congregación y bueno, pepe que está ya debatía escritura y no sé cuántas horas va a durar eso. Pese se con anga me la me amo ya poseu pe. Ya he pegado pe nace problema y este lo bueno. Bueno. No peañe por un jamás por todo lo que estoy recibiendo en estos días, las llamadas, las preocupaciones de los pastores, tipo que a mí me peñé sentí presionado, quebrantado por estas cosas que se le di. Peñé pejosa, amigo, si tienen que estar, si se le mandó a llamar el pastor presidente, el apóstol, no sé quién, y el equipo ahí del concilio, no sé cómo se maneja cada congregación, están el consejo de ancianos, y bueno, dejó, a ni retirar pecha, dejó esa acá de defender la verdad, a lo mejor algunos entender, pero los acuerdos que se tiene que los dos, ambas partes venían en acuerdo. Las iban de perder donde ella retratada, disciplinada, tanto tiempo porque ella bueno, perdieron la misma cosa. Va a ver eso, no, ya se llama, ya vamos a estar la acuerdo, si donde ella pues yo tenía acuerdo, donde perdieron, o muy tan de la acuerdo, donde ella pone a ti audio. O sea, de ella equivocaron, y mera bañetela en la falsa doctrina, de reconocer a lo mejor Facebook, radio, pero no sé cómo es lo que van a hacer. De acuerdo al acuerdo que vemos en web. Y sería bueno esto hacer ante un escribano, será. Porque esto es algo serio. Se han pecha hasta hoy. Han pecha hasta hoy. Porque ellos de acusar a ser terrível. Y de gusto y gente te imba iñande y que a veces ya nemon apanem guaipama es apellido perder a escuela la debate a escuela puta sin compromiso sin nada no ni 20 más no y 20 más oye moqui bande más y si vos era el equivocado donde mucha laita y entonces haga pecha da más a los que te quieren llevar en ese consenso, en ese concilio, la neras hacia la consejo de ancianos, venemos pero hay congregaciones que te invitan para aclarar algo, eso no hay problema. Ya la Biblia, no interesa qué congregación sea, porque te invita para aclarar la escritura, ¿sí? Un debate público allí entre los pastores y los hermanos de allí, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero cuando te van a llevar en un rajata y que como están de ti acuerdo, van de ella puana, aunque de falsa doctrina, veamos, tipo que es más disciplinado, eso es serio porque en ese caso ya documentaron la cosa. Bueno, y ahí eso se puede llegar en acuerdo con algunos que entienden más de esto, cuestiones de documento fuera mío vale jamás de habla jamás y van a pesar pata más de María pues no periodo pues tenga alguna cosa, si vos vas a retirar algo, si te pertenece a vos, bueno, que se quede todo documentado eso los hermanos pastores si se van a retirar a causa de esta verdad que ustedes están escuchando y se les está cuestionando mucho. La vez en esa congregación me indian unos pastores. Esto viene el de vos sos el pastor principal. No, yo estoy bajo. Bueno, y hablaste ya, no porque no. Tienes que hablar. Va, el año mío,
Hay un arreglo amistoso y retirarla y retirada o lo no posible, o no una acusación, hay que aclarar, hay que documentar todo, en ese sean limpio. Ay, 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 ya tú usas, si yo fuese, tenía más capacidades de apoyar a muchos hermanos para que algunos no catuyo y retirado porque este Coté necesita lugar donde ir a vivir y demás porque están hoy en una casa pastoral de la congregación. Todo un tema, veas, todo un tema. Y hay que orar, hermano, que el Padre provea. Pues vengo por la verdad y nada, hay problema. Vengo por la verdad y no hay problema. Y tiene que proveer, ya hace por fe, pero ya pues, ese golpe ya hace. No, no, hermano mío, a veces raspamos, pero bahía por la fe, defendiendo la verdad. Ya hace momento duro y difícil, pero por la verdad. Ya hace crisis, ya hace malos momentos, porque no ni entendéis con ambas, es añade acusaba y palo mi tambo tipaña de mi puerta, porque no entendéis. A peña de ella clama ve al padre, a ella de eso correcta. Y a la a primera instancia y faciliteita hoy. Y fuerza a los que ya están en esto y los que están estudiando ya, los que están, algunos ya en mi misma congregación, y algunos que están iniciando ahora por lucha. Pero bueno, ya que la osuquiete y vea. Y no es de una sola persona, no es de un solo pastor que está en esto, sino que hay una preocupación. Entonces, a ella pota betín, esta vea, betín aclaratoria, pues animada su escuela, porque yo lo que a mí me gustaría es porque si un pastor es pastor presidente, es un apóstol que está a cargo de muchas iglesias. Y el pastor que está estudiando con nosotros está entendiendo eso. Esta es la primera oportunidad, la todo explica a mí la congregación, esta es la tema. Esta primera yo tranquilo por una oportunidad más, pero la para hacer concilio, pe motinsepio, aprender a pisar. Es una bella pues tiene arreglo amistoso, la de Butabe, mano, y la de congregación, tranquilo por una, entonces, a niña en base a ese otro pastor escuela, ve a los hermanos. Más ya posee, güey. Eso es doloroso. A mí me hicieron, gente. A mí me quisieron destruir la vida, mi familia, a causa de todo esto, a causa del llamado que tenía. Y increíblemente, son personas que eran, personas que son, y tienen peso porque son pastores y se les respeta y se les nambrena. Y acuerdo, ahí la han destrozado. Es japen de malomita, mañana y pan de aviación y más, el pan de destrozar para por teléfono la toque. Fulano de tal pea que es antes se volvió un judaizante, que salió por la puerta de atrás, que es un desobediente, que es un rebelde, que eso no se hace. Y eso sí, hay pruebas, eso es duro y difícil. Dice a letra de ala, pongo a reguri a aguantar porque año por una monda pilla y está, pero eso no se debe hacer. Entonces, indo a los pastores que están en esto y están estudiando y se están dando cuenta de estas verdades, que tengan fuerza, y a los que tienen a su cargo a otros pastores que le están dando cobertura, a ni no me perseguir y se hago cosas verdades. Esto no es joda. Si no le gusta la verdad que enseñen estos pastores, bueno, ya mío, despedir tranquilo por nada, ni avisar a nivel perseguir. Eso no se hace porque ya, güey. Hago periodo la repercusión a nivel a ir respaldados y la vez ya. Cuidado con eso. Bueno. Tengo, bueno, algunos me preguntan si no, yo no tengo no, el tema ese no es se llama esta cobertura, llego areco capacidad, llego a esta casa pastoral, a promoción, llego a pulmón de ahí, hermano querido.
Yo no tengo esa, no, aparte que en la exégesis hebrea no se trabaja así. Sería bueno si ya ya compartí yo esa papango y hoy escrito. Pero yo no, algunos me preguntan, pues la peaco ministerio paupesa, ya la pastor mía ua ave, la estudiata mía, va hay posibilidad por recoja escuela, recota para algún sustento, peaco ministerio pico sustentata su escuela, nada hermano. Tengo ese hermano querido por la fe a vivir. Ser la único sustento y que tú me la hace oración, me la hace vigilia, la hace apoyo en conocimiento. Usted a ver el año compromete. Porque no hace capacidad en ese hermano. La recori en un problema. Yamba apota la reino veja hermano querido, pea el trabajador en la obra del reino es digno de su salario. A pea ve se catuta lo apoyan, a me ve tanto y mensual, vea curice, pero nada después añe confesar por una vez, me sé hermano querido por la gente ahí a vivir. Ayer pues a pulmón, vea, no hay una congregación baretea a mí que me está. Y eso de que los judíos me mandan plata, eso es mentira. A mí pero viatium mía, eso es mentira. No, ya se ni este judío no lo cae ni un solo dólar, no hay por a ver, plata mentira, a ver, peyuta pe compro vaina. La uta hubiese visitaina. La misma había decidido, a uta ver oñe mongueta se visitaina en la pastor fuera. Se deshace, se conoce, sea a uta con sus preguntas. A ver, mi mamá la pizarrón, mía la cero gabu ibe. A coti mango ave. A ver, chata la realidad. Nada que ver eso de que a nosotros se nos mandan, los judíos nos apoyan con dólar que pegamos. No. Y gustamos, eso no es así. Así es que nada por esperanza y este hoy se inhala hay por perecota vete salario, sueldo seguro, peamos a casa pastoral en Mamopio. No, a ver, el todopoderoso ni encargatan de decidir por la verdad. Acá van a saber lo que es vivir por la fe, hermanito querido, lo que están viniendo. Eso le hace. Anda por ahí aveina adulo ni no. Le estoy hablando a esto lo que a estos pastores, a estos hermanos, a estos líderes que están le interesa esta congregación, este ministerio y esta enseñanza o CPA o SPA. Avisa ponamos hoy. Hay que clamar, hay que pedir al Padre de alguna forma, o sea, esa de su vejina. O sustentas más el ministerio. O ya es vaya, pues quizás algunos tienen luego su trabajo. Quizás algunos recoboila y fuente de ingreso. Algo tranquilo. A nivel ya de un día. Porque este acá no es nada así como se le mal informó. Para yo, parece haya pobre ni aclaratoria. Porque ya estamos lo por andú. Si es para cierto esto y si esta congregación es a nivel. Sí, este tipo de enseñanza ya está a nivel mundial, por todos lados. Por todos lados. Nace año y vemos ahí San Lorenzo, pues ahí Pastor Sergio ahí y otras congregaciones. Hay otros hermanos que están estudiando conmigo que son pastores también y que ya están iniciando pero todos nos movemos cada uno con nuestro propio ingreso mije y hago cada uno el padre me sabré. En mi caso se dedica netamente a la obra, a vivir de las ofrenditas de los hermanitos y hermanitas, de acuerdo a la generosidad. En esto estoy continuamente ayudando a muchísimos hermanos. Y hay algunos pastores que me dicen que tienen su. Y hay otros que preguntan si es y quieren saber si ahí va a haber apoyo de este ministerio Ministerio de Inyección de Esperanza, remanente de Israel Coronel Bogado a cada hija Tora. Y además me hermano querido la arecori en ese problema algo que se oía ese a topase más y tu a veces la hago ahí más algo ya buenotitas allá y coteen hay necesidades, no se niega esto. Así es que prepárense a sabiendas por amor a la verdad y a aprender a vivir de la fe.
No sé si hay si buscan alguien que le va a apoyar, ayudar en conocimiento, en apoyar en enseñarle esto, que sea otro pastor, otro Roe More. Si yo te estoy hablando, si hay EPM se parte yo personalmente, esa es o mi pastor fuera o estudiar se ascendiendo. Si van a estudiar con otros pastores, con otro more que tiene más capacidad, no sé. A lo mejor acuerdo me pone buena oportunidad de que el mío. En cuanto a se le dé salario es una cosa ya, porque se no está tu ella pupa. Bueno, mañana ya va yiqueza. Hay que ser, Juan, capítulo 12, verso 12 en adelante, pero se quebrantama, me vea. Pensamos de haberlo mitad en dupa y te ponatas ya, pero no está mal la pende conclusión. Algunos y por no dice, si es así la cosa, jala añe por no la cero y jala anda por ahí estamos porque puede vender por ahí la efectivo, entonces va bueno, va este botas en ese man. Nada, se no obligamos hay más a ver. Lo único que están de la guía son las comodidades. Ari kwa por manda hija verdad. Están va ella pues da gusto hay un lo pise ahí, pero algunas cosas que ya puedo manar, güey. Algo tenés que hacer. Orar marango, en yapota, o vas a estar ahí sabiendo estas cosas, conociendo estas verdades, pero por la comodidad que te dan en esa congregación, están en lo falso. En duda, en duda. Hay cuadros, hay gusto, hay meme cote de agua programa porque algunos no calzamos ahí nada. No hablé nada de enseñanza bíblica al final, pero sí por lo menos pensé de las dudas a algunos ya tomatan más en base a pegar las decisiones. Si es conmigo la cosa, a los que quieren venir a estudiar conmigo, los que van a venir, los que se contactan conmigo y son pastores y están en nuestra congregación, pese a esa situación. Vamos a ver, a ni anga venir esperanza, a falsa esperanza, a pe anga, no, pensar por nada. Ya por el problema, ya ñombo, esta es la escritura, ya ahí también en 10, pero uno a ver ya recopa la pizarrón y ya poda. Ya ni reunida, no hay por ahí que tú ya organiza todos los pastores que quieren trabajar, hacemos un grupo y y a por la día de estudio, mía peyuceno, ame la cero a mí y ayuda, de cual se cada mes para cada semana, lo que sigue, un mía ve la seca todo ofrecerme conocimiento, atención, ave, ógave, enseñanza, aclaraciones, ¿sí? En grupo, en WhatsApp, lo que sea, pero amigo mío, hasta ahí llega mi posibilidad. ¿Qué piensa poner? Bueno, ya no vea pecho, entonces, a de beta me potas disculpar la audiencia. Aquí mismo, hago imaginar, pero na gusto ve más. A mejor añe ponande más ponande más pea allí ya ponande más aclaratorio. Es parte de esta congregación de remanente de Israel aquí en Coronel Bogado y el ministerio Inyección de Esperanza y Cabija Torah, y quien le habla el pastor Emilio Vázquez. De mi parte, pea para los que quieren conmigo estar estudiando y los que me están contactando o se hacen Diego estudio. Vean, de parte mía de Ginabra. No sé si ustedes quieren buscar otro lado, otro more, otro maestro, otro pastor en la CGC hebrea. Bueno, ya putan a pendejar, son libres. Oíme, bro. A ver, llamo a gente en poco te día Aragua. A ver, lleguen a ver en Jare ya pues acá, a gente tengo en ya aclarar PM la cosa. Ese número de teléfono es disponible, siempre ahí está PM en Guanalo. Shalom, bendiciones, hasta mañana. Cabija Torah con el pastor Emilio Vázquez.